hace lo mismo. No sé si me lo ve. ¿Se nos ve? ¿Alguien en el chat nos puede decir si se nos ve? Hola, hola, sí se nos ve. Te ves más tú, yo no. ¿Te para? Molt bé. Perfecto. ¿Está bien? Está perfecto. Perfecto, gracias a todos por responder a nuestra pregunta y por estar aquí de nuevo. Yo solo me veo el 40%. Venga, hola. Espera, tengo un problema ahí. No, ya está bien. ¿Ah, sí? Sí. Es que soy la cara incógnita de arquitectura en beta. Bueno, vamos al lío. Hoy vamos a hablar de cultura de red y tenemos que decir que igual que oigo pero no veo, igual que referenciamos el post en el CCCB Lab de Felipe G. Gil Abrelata, tenemos que decir que la presentación está basada en una presentación de SEMOS 98 que versa también acerca de ese post. La pregunta que tenemos que responder con esta presentación es cómo está cambiando Internet nuestra manera de sentir, pensar, trabajar y crear. Yo creo que esta es una pregunta que todos los que estamos aquí nos la hacemos. Y la sesión pasada, con todas las conversaciones en chat acerca de cómo trabajábamos y cuál era el nuevo rol del arquitecto, ya esta pregunta estaba implícita, ¿no? Entonces hoy intentaremos trabajar y hablar acerca de este tema. Sí. Bien. El primer punto, para los que habéis leído el post, es el paradigma de átomos a bits que plantea Negroponte del MIT y que podemos resumirlo un poco con esta imagen. Estamos acostumbrados a comunicarnos con gente en otros países, en otros lugares, a mucha distancia, pero antes esto no era viable. Sí, ahora nuestras formas de trabajo, comunicación y de procesos son muy cercanos o son como esta diapo lo representa, ¿no? Parecen ser un poco caóticos, pero con el adecuado uso y los filtros y la costumbre de gestionar todo este tipo de información, nos damos cuenta que siempre hay un orden detrás de este caos, ¿no? Y que todo este acceso a la información y a la forma que hacemos uso de ello está cambiando nuestros procesos y nuestras formas de trabajar. El concepto de convergencia cultural. Henry Jenkins, que es un investigador de la comunicación, lo que nos está hablando es que prácticamente todas las culturas del globo están convergiendo en una única cultura. Esa convergencia no es homogénea, sino que forma parte fragmentada, es heterogénea, pero todo este proceso de compartir a través de Internet lo que está dando lugar es que, por ejemplo, conozcamos que en Irán hay revueltas a través del Twitter, o que uno conozca obras de Latinoamérica mucho más fácilmente. No sé qué más podemos hacer. Sí, yo creo que ese es el paradigma de que ahora lo local y lo global se funden hasta cierta medida y adecuándose a cada tipo de cultura y a cada tipo de contexto, ¿no? Entonces es la representación de esto. Se usa mucho el término local porque cada globalidad se adecua a un contexto local, ¿no? Y esta es la convergencia de la que hablamos también, ¿no? A mí esta imagen lo que me ha recordado es el tema de la nueva Pangea y de la teoría del mundo, y que tiene un poco que ver con
los posts de entropía y con... Es decir, que no solamente estamos hablando de comunicación en Internet, sino que, ¿cómo es la frase de viajamos en una única nave espacial? Sí, así. ¿Es de Bucky? ¿Es de Bucky? Sí, es de Bucky. De Buckminster Fuller. Total, que no solamente estamos hablando de Internet, sino que estamos hablando de hechos materiales, es decir, pasamos al siguiente concepto. Identidad múltiple. Bueno, en La ciencia del ritmo, un libro de Paul de Miller, que es profesor y que además es disc jockey, con lo cual en la práctica de remezclar música, digamos que ha aprendido con H intercalada varios valores de lo que es la cultura actual. Lo que habla es de que el jazz, cuando se producía, era la interacción de múltiples actuantes, players, y unos sobre otros se iban creando la obra, de forma que un poco como esta conversación, es decir, si vosotros comentáis algo en el chat, nosotros podemos leerlo y vamos a ir cambiando nuestra forma de producir. Esta imagen nos encanta por la ironía que tiene, porque representa esto, ¿no? Que hablábamos, las múltiples identidades y la forma en que las redes nos permiten comunicarnos y crear nuevos proyectos. Hay casos, por ejemplo, aquí mismo en España, que todos conocemos como el de Zuluar, que cada proyecto surge de un grupo de personas diferentes, ¿no? Si para este proyecto es adecuado que estas 3 personas trabajen en él, pues sale así, pero si para otro proyecto se necesitan 40 mentes creativas de diferentes ámbitos que lo hacen, pues se desarrolla de esta forma, ¿no? Entonces este concepto de múltiples identidades está muy cercano a esta forma de trabajo y que en particular en este caso tiene mucho que ver con la arquitectura y con la ciudad. Una nota aclaratoria. Igual que en el chat podéis participar preguntándonos, en el Twitter ocurre como el último día. Si utilizáis el tag USDI, cualquiera de los que nos esté viendo puede compartir la pregunta, que la leeremos. Inteligencia colectiva. Aquí preguntan, ¿quién escribió La ciencia del ritmo? DJ Spooky. DJ Spooky. A ver, lo pongo por escrito aquí. Lo ponemos los nombres, por escrito. sí. Cuando son nombres, los vamos a poner en el chat o en el... Paul de Miller. Bueno, con inteligencia colectiva. Esto un poco es un repaso de lo que vimos en la primera sesión de la semana pasada, en la que hablamos de que el experto como tal, el paradigma de la persona que conoce y que sabe de algún tema, se ha modificado porque ya las visiones de los amateurs y de los professional amateur, prosumer y de los diletantes lo que hacen es dar nuevas perspectivas a la ciudad. El do it yourself, el cyberpunk, como conceptos de que no hay que esperar a que alguien nos dé la respuesta, sino que nosotros podemos construirla y generarla, de forma que podamos hablar de ejemplos como el de inteligencia colectiva. Inteligencia colectiva es un colectivo, bueno, valga la redundancia, es un colectivo en Chile en el cual un grupo de arquitectos y estudiantes de arquitectura, en contacto muy cercano con las comunidades en las que trabajan, incorporan a los habitantes de cada barrio para ver qué proyectos van a desarrollar, qué tipo de proyectos se necesita en esa realidad en ese momento y cuáles son las técnicas constructivas locales, los materiales locales de los que se pueden valer. Entonces es muy interesante el término de inteligencia colectiva porque confluyen los conocimientos técnicos de un arquitecto con los conocimientos vernáculos locales de la gente que está en esos sitios, ¿no? Entonces los proyectos son mucho más cercanos y mucho más adecuados a la realidad que se vive en cada lugar. Y por continuar, vamos a hablar del concepto de Chris Anderson, el concepto de la larga cola, que uniéndolo con la imagen anterior... Una pausa, Paco. ¿Sí? Pregunta Pedro, de la periferia doméstica, si podemos explicar el concepto de cyberpunk un poco mejor. Sí. Gracias por preguntar, Pedro.
Ahora envío el enlace, sí. Vale. De Cyberpunk. Mientras tú explicas eso, yo voy poniendo los enlaces. Cuando al inicio de la cultura... A ver, es curioso porque los autores de Cyberpunk habitualmente vivían en la adolescencia y en la primera juventud en los años 70, es decir, en la anterior crisis, cuando hubo una explosión, digamos, de propuestas, de creatividad, porque se había agotado el modelo de los años 50, todos esos escritores, conforme alcanzaban más edad, se dedicaron a generar los conceptos de ciencia ficción basados en esas primeras imágenes de lo que podía llegar a ser Internet o el ordenador. Entonces coinciden el punk como el hecho de tocar la música punk, en la que aprendes a tocar con 4 acordes y son canciones que se van improvisando, y el aprendizaje y el resultado final es de unas bases muy sencillas y lo puede hacer cualquiera. Entonces el cyberpunk lo que refleja es que con la cultura digital cada uno puede hacer con 4 acordes construir una nueva manera de entender la cultura, de producirla, de generarla. No sé si me he enrollado mucho, pero creo que he acertado un poquito más. Volvemos adelante. Sí. Con el ejemplo anterior que comentaba Tel ¿cómo era? Inteligencia colectiva. De inteligencia colectiva. Lo que queríamos referirnos también es que en muchas ocasiones ahora en crisis se dice que los arquitectos se han quedado sin trabajo, y creemos que lo que hay que pensar es que la arquitectura, expandiéndose a nuevos campos, como hemos hablado, periféricas o esta arquitectura en beta, tiene que centrarse a lo mejor en trabajos que tengan menos demanda pero que sean más particulares. Por ejemplo, que un experto participe con un colectivo, como ocurrió en Chile, pertenece más a la parte baja de la cola. Mientras que producir en serie a lo mejor viviendas unifamiliares a lo largo de todo el territorio pertenece más al inicio a la parte alta de la demanda. De forma que el futuro lo vamos a construir más sobre la parte baja de la cola, es decir, encargos particulares muy concretos y que respondan a características y a necesidades muy específicas, más que construir viviendas para cualquier persona. Otro ejemplo podría ser por qué todas las viviendas tienen que ser iguales, por qué todos tenemos que vivir en una vivienda de 3 dormitorios, un salón, una cocina, un cuarto de baño. ¿Por qué no recuperamos todos esos estudios de los años 70 que especulan en el buen sentido, es decir, investigan, ponen hipótesis de cómo se puede cambiar la vivienda ahora mismo? Sí. Hablamos hace poco también en La Ciudad Viva, en varios de nuestros últimos artículos, acerca de estas nuevas formas de habitación y de vivir la ciudad, y la forma en que se puede reconfigurar un mismo espacio, depende cómo sea el contexto, volviendo al mismo tema, cómo sea el contexto y las necesidades, ¿no? Entonces, alejándonos de esta uniformidad que menciona Paco, se pueden dar soluciones más cercanas y mucho más adecuadas a las necesidades del usuario. Continuando con esto, el procomún. No tiene sentido que en este escenario de larga cola en el que los ejemplos son muy particulares, que nosotros no compartamos el código fuente. Es decir, a lo mejor un proyecto muy particular, como puede ser la Plaza de las Letras de Ecosistema, que lo propuso Media Lab, tiene más sentido si explica cómo se aproximó a ese problema de manera compartida con licencias Creative Commons, explicando cuál es el código para que se pueda aplicar en otras plazas. No tiene sentido que nos guardemos ese código y que no lo compartamos y que esto sea como una obra final, porque a lo mejor una plaza en Barcelona o una plaza en Sevilla
funciona de distinta manera que la Plaza de las Letras en Madrid. Claro. Es muy cercano también al concepto del proyecto de What If, por ejemplo, que lo hemos mencionado muy cercano a otros temas, pero también tiene que ver con esto, ¿no? Se van capturando las inquietudes de las personas que habitan el lugar, pero con experiencias previas y similares se pueden encontrar y remezclar esos códigos fuentes y esas respuestas para dar una nueva versión, ¿no? Aquí entran los conceptos de remezcla y de mashup, que también hemos hablado bastante últimamente en los artículos, en Twitter, en los últimos eventos que hemos asistido, entonces creo que tienen mucho que ver con esto. ¿Qué más? Tenemos problemas de conexión. ¿Sí? Vale, corto y otra. Despídeme el chat. Vale. Estamos cortando parte parte del streaming que tenemos aquí para no afectar a la conexión. Venga. ¿Nos puedes dar ok? ¿A dónde le va mal la conexión también? Entonces no sabemos si es un problema de conexión aquí o de live stream. Un momento. Bueno, igual es mayoría. Ok, por aquí. Vale, es mayoría los que sí lo ven bien. Sí. Hola Miguel. No, hola Carlos. Carlos que está en México. ¿Nos puedes decir si se ve bien allá, Carlos, por favor? En Barcelona se ve bien. Sevilla también. Vale, entonces podemos intentar seguir. Si a alguien se le corta, por favor avísenos para intentar solucionarlo, ¿no? Vale, genial. Muy bien. A la mayoría le va bien, creo que podemos seguir. Pues seguimos. Gracias, perdonen las pausas, pero bueno, también es lo que tiene la tecnología, hay que irse adecuando. La filosofía 2.0. Aquí preguntan si trabajar online incluye el factor error, ¿no? Claro. Hay que aceptar el error. El otro día con Dome en unas conferencias en Motril hablábamos de reivindicar el derecho a equivocarnos, ¿no? Y aunque bueno, esto no es una equivocación directa, pero entra también. Venga, seguimos. ¿Qué queremos decir con Todos Somos Ciudad? Preguntan cuál es el código fuente en la arquitectura, el programa, los sistemas constructivos, los materiales. El código fuente depende de cada proyecto. Claro, cada proyecto puede ser diferente. Tienes un proyecto de origen o un proyecto base y lo que cambia del mismo depende de los requerimientos de cada situación, ¿no? En una situación pueden ser los materiales, pero en otra situación pueden ser el proceso y la forma y las personas involucradas. Creo que se trata de analizarlo dependiendo del caso. En realidad forma parte del sistema de trabajo que tengamos. El otro día en el CCCB, Lesic hablaba de diferentes ecosistemas en el que no hay que compartirlo todo, sino que en ocasiones hay que aprender a compartir partes del proceso. Sí, la parte a lo mejor más empresarial, como pueda ser una pregunta. ¿Puedes preguntar en el chat si saben todos qué es código fuente? Vale. Bueno, se puede preguntar aquí, ¿no? ¿Sabéis todos lo que es código fuente? Queda más rápido el chat. Claro. Total, que hablando de compartirlo, no hace falta que seamos transparentes en el 100% de la información que estemos tomando, sino que hay que saber qué contar en cada momento, de forma que ganemos mutuamente las personas que compartimos esa parte del código. Hay procesos que son particulares de cada persona o de cada colectivo que a lo mejor no tienen por qué incidir en el resto, pero lo que hablamos es
saltarnos ese paradigma, por así decirlo, del absoluto copyright y de no contar cómo trabajamos, porque incluso hay ciudadanos o personas que no saben el trabajo que hacen la gente que actúa sobre la ciudad, es decir, geógrafos, urbanistas, biólogos, y hay que hacer un esfuerzo de transparencia en la comunicación. La mayoría saben lo que es código fuente, pero más referido a programación. Claro. De ahí surge el símil. Ese es el origen. En programación es sobre las bases que tú escribes el código. Es decir, a lo mejor voy a ponerlo como un ejemplo rápido. Las aplicaciones que están en los teléfonos inteligentes como el iPhone, no se sabe cuál es el código fuente. Te dan unas herramientas que tú manejas hasta cierto nivel, pero como un aplicativo que no puedes tocar el código internamente. Mientras que en Android no ocurre eso. En Android tú tienes todo el código fuente a tu disposición para mejorarlo, para compartirlo, de forma que a lo mejor te dan un aplicativo y tú puedes llegar a tocar cuál es el código de cada herramienta del aplicativo. ¿Ok? Sí, creo que en principio sí. Volvemos al guión. Hoy están preguntando de todo. Me gusta, sí, me encanta. Esta es la riqueza de este tipo de todos somos experiencias. Ciudad. ¿Qué queríamos hacer referencia con esto? En la filosofía 2.0 todos son el medio, de forma que cada uno de nosotros nos convertimos en emisores y en receptores. Entonces hemos cambiado un poco esta frase haciendo una pequeña remezcla, diciendo que en la ciudad hoy más que siempre, es decir, porque esto siempre ha sido así, pero ahora se empieza a reconocer de manera digamos más formal, más abierta. Sí. Todos somos ciudad, todos hacemos ciudad. Aquí, por ejemplo, queríamos hablar de este proyecto en Inglaterra, en Turrock, en donde para hacer unas reformas en las orillas del Támesis, lo que se hizo fue invitar a todos los pobladores, y de nuevo, un poco parecido al ejemplo anterior de arquitecturas colectivas, guiados por diferentes expertos. Habían técnicos, arquitectos, biólogos, geógrafos y gente del ayuntamiento también. En conjunción con los pobladores del sitio fueron dando forma a esta nueva intervención que iban a hacer ahí, y el proyecto ha sido uno de los proyectos más aceptados y más disfrutados, digámoslo de esta forma, por los habitantes, porque ha dado respuesta a sus necesidades, pero al mismo tiempo el hecho de hacerlos partícipes los ha motivado a que ahora lo cuiden más, que sigan proponiendo nuevas cosas, porque se sienten, cada uno de ellos se sienten un poquito dueño, en el buen sentido de la palabra dueño, un poquito dueño del proyecto, ¿no? Cuanto más aportas, más ganas te dan de mimarlo, de cuidarlo y de hacerlo crecer. Entonces esta es parte de la riqueza del concepto de que todos somos ciudad. Si todos cuidamos nuestra ciudad y todos desde diferentes disciplinas sabemos cómo interactuar en ella, la ciudad irá creciendo y respondiendo como un organismo vivo a esas necesidades. Utopía crítica. Este es otro proyecto que nos encanta acerca de hacer ciudad, porque siempre hablamos o hemos estado reviviendo mucho, revisitando los proyectos utópicos de los años 60 o 70, pero es difícil intentar ponerlos a veces en contexto en el hoy, ¿no? Entonces creemos que en la actualidad no solo necesitamos ser utópicos y soñadores, sino que también que nuestras inquietudes, nuestros diseños, nuestras propuestas respondan a cada contexto. Este es un proyecto de paisajes emergentes que lo presentaron a un concurso para ampliar el aeropuerto de Heathrow, y su respuesta fue analizar el entorno y darse cuenta de que el aeropuerto de Heathrow está en una ubicación muy cercano a zonas urbanas. Entonces su respuesta fue presentar este proyecto de viviendas flotantes que impedirían todo el tráfico aéreo del lugar para protestar contra ese tráfico aéreo, ¿no? Y todos los problemas que causan en las comunidades habitacionales, ¿no? El exceso de ruido y el estrés y todas estas cosas, ¿no? Entonces creemos que esta conclusión
conjunción de las utopías con esta crítica razonable que nos hace pensar, y posiblemente de esta crítica surgen nuevas respuestas a esos conceptos arquitectónicos que hay que ir resolviendo, son el tipo de utopías que necesitamos en la actualidad. Para eso lo que tenemos que tener es, más que tecnologías, más que Tumblr, Twitter, hashtags, Facebook y todas estas páginas como Fix My Street, lo que tenemos que tener es más actitud que la propia tecnología. Si no somos proactivos, si no somos críticos, si no pensamos que podemos construir un presente o un futuro mejor, de forma que seamos conscientes de que tenemos capacidad de acción hoy en día. Parece que estamos adormecidos cuando realmente podríamos hacer muchas más cosas de las que realizamos. Y para que tengáis un pequeño ejemplo, es cuántos problemas de tráfico hay en las ciudades y cuántas soluciones formales se le dan. Pues con los coches, Google acaba de sacar una solución de que el coche navega solo y no tiene ningún problema porque va calculando las distancias entre los diferentes. El Bluetooth, contando coches, los diseños semafóricos en ciudades. Vamos a poner este vídeo que lo que ejemplifica es que muchas veces es la actitud de las personas la que realmente resuelve los problemas complejos. A ver si alcanzan a ver el vídeo. ¿Qué vídeo es? Sí, es ahí tenés el enlace. fatamorgana.net. Aquí preguntan si la sociedad civil como hardware. Venga. Bueno, en beta, arquitectura en beta. Bueno, la mayoría, o creo que casi todos vosotros estuvieron aquí en la sesión pasada, ¿no? Que hablamos del concepto del arquitecto en beta. Bien, es como esta clase, ensayo y error. Al principio iba un poco mal el vídeo, hemos probado cosas, hemos acertado, pero refiriéndonos y concretando, lo que queremos mostrar es que nunca hay una ciudad definitiva, nunca hay un proceso definitivo, ni una arquitectura definitiva. Es decir, esa crítica que se hace a los arquitectos de estrella, que también se le puede hacer a los productores de mucha edificación en masa, es pensar que se congela la ciudad, o que se congela la arquitectura. De forma que tenemos que recuperar prácticas en las que la arquitectura sea un estadio mutable, cambiable, que no pese tanto, a pesar de que sepamos que pesa. Pero tenemos que recuperar estrategias en las que el proyecto de arquitectura siempre esté a prueba. Sí, esté siempre vivo, siempre mutando. Y como decíamos antes, todos los conceptos que vamos mencionando tienen relación unos con otros. Esto, por ejemplo, tiene mucho que ver con el tema del código abierto y de la remezcla, porque la vida misma es así, y si la arquitectura la hacemos nosotros, que estamos habitando aquí, tiene que ser así. La lógica misma del proceso es esta, ¿no? Las ciudades siempre cambiantes, siempre abiertas y siempre readecuándose a los diferentes contextos y necesidades. En ocasiones, por lo que acabo de leer en el chat, cuando se enseñan, por ejemplo, las maquetas volumétricas de muchos estudios
holandeses hechas en FOAM, se está reconociendo que al final se escoge un estado, no que las múltiples pruebas que hay normalmente no se muestran ni se enseñan. Pero también habría que saber, por recuperarlo del código fuente, cómo se han hecho esas maquetas. Es decir, han sido, recuerdo una conferencia de Herzog en la que hablaba de que probaban sin saber para responder ante los resultados, o como a lo mejor cuenta Rex New York en Plaza Museum de Buffalo, creo que recuerdo, en el que explicaban un poco cómo se había construido el diagrama del edificio. El siguiente nivel, yo creo que estábamos comentándolo casi indirectamente. Sí. Al contar los procesos junto con los resultados, tenemos que la honestidad un poco, no hablamos de las personas, sino hablamos de la producción que hacen esas personas. Sí, de los proyectos en general, ¿no? Pues que quedan más patentes, pero también hay que aceptar en este contexto en el que Internet nos ha modificado la cultura de compartir y la construcción de la cultura, hay que aceptar que deberemos tener contradicciones. O sea, el proceso moderno en el que el resultado devenía directamente de una idea y sufríamos si ese resultado no conseguía del todo la idea, tenemos que liberarnos de eso porque es probable que nos oprima. Aquí preguntan si no debería ser arquitectura en alfa y no en beta. Arquitectura en alfa es la moderna. El movimiento moderno, no la moderna. Vamos a poner este ejemplo de Open Architecture Network. Este ejemplo es súper acertado para eso que estamos hablando, porque son proyectos arquitectónicos que responden sobre todo a países en situaciones de emergencia o que han pasado alguna crisis, pero lo bonito es que no es el típico proyecto de Brad Pitt, sino que son arquitectos anónimos que suben planos, suben sugerencias de materiales, suben diseños adecuados a lo que ellos conocen del lugar, pero la gente local puede descargarse esos planos, descargarse esas sugerencias y ver si cuentan con esos materiales locales y tal, construirlos a su manera e incluso poner de nuevo sugerencias en la página para recomendar qué les ha funcionado mejor o qué parte de ese proyecto no les ha funcionado y recomendar que se cambie. Entonces es un proyecto que está en constante evolución y que no pertenece a nadie, no es un proyecto de autor porque va mutando constantemente por las aportaciones de otros, entonces los autores somos todos y volvemos de nuevo al concepto de inteligencia colectiva también, ¿no? Y por recuperar en la selección o en la preselección de imágenes que estábamos haciendo, hablábamos de la web, Open Architecture Network. Open Architecture Network.com, ahora te la envío, la tengo aquí. Hablábamos de cómo el proceso ahora se ve invertido, que Chris Anderson hablaba de que ya no estábamos en la frase de Negroponte de átomos a bits, sino que estábamos al contrario, de bits a átomos. Es decir, Open Architecture Network sería inviable si no utilizara herramientas como una página web en la que difundir, como wikis en los que compartir soluciones, en los que colaborativamente se pueden subir diferentes edificios, detalles, materiales, sin que la gente local interactuara de igual a igual con los arquitectos y expertos que van a realizar los edificios. O sea que, relacionándolo con varias cosas, estamos hablando de utopía crítica. ¿Quién se cree que este edificio en Bangladesh no puede ser una pequeña utopía dentro de esa comunidad? El tener una escuela, el tener una plaza mejor gestionada. Con eso hablamos también de que tenemos que tener los objetivos ecológicamente limitados, es decir, el mundo hay que cambiarlo poco a poco, no global. Sí. Nos vamos a repetir algo así como muchas veces.
Esto es bastante redundante. Lo bonito de este tipo de experiencia que estamos viviendo con las clases en vivo es que a través de sus preguntas en el chat y todo eso igual nos adelantamos a alguna diapo o se van entremezclando, ¿no? Pero bueno, lo mismo que hemos dicho anteriormente, el proceso de comunidad y cómo entre todos podemos transformar las ciudades es muy importante. Este es un ejemplo en Vancouver, en Canadá, en donde iban a construir una nueva autopista y una forma de protestar contra ello fue crear en las áreas ya existentes unos jardines urbanos, unos huertos urbanos. Entonces fue una actuación puntual, pero que le demostró a las autoridades cuánta gente se oponía a esa autopista y cuánta gente prefería tener en su entorno áreas verdes y no aumentar la movilidad, ¿no? De esta forma, con grandes infraestructuras. Comunicación es contenido. ¿Con qué nos referimos? Y me repito ya por algo así como quinta vez con qué nos referimos. Estamos acostumbrados, por lo menos dentro de la profesión de las que tocan la ciudad o la arquitectura, a realizar un proyecto y luego a comunicarlo. Es decir, eso es una forma, digamos que 1.0 de gestionar la comunicación. Cuando hablamos de que hay que participar con las comunidades, de que hay que bajarnos a trabajar con otros agentes, que los ciudadanos participen, lo que también tenemos que desvelar es que hablando, proyectando, enseñando esos planos que antes Ethel comentaba que estaban en el suelo con la comunidad, también estamos construyendo contenido. Es decir, la propuesta no es independiente de la construcción de su comunicación. Si no sabemos contarla, si no sabemos hacer participar a la gente, si no llegamos a conversar con las personas o con los agentes que están implicados, nuestro contenido se verá afectado. Entonces estábamos cogiendo el ejemplo, la preselección hablaba de los 70, Archigram, que hay que entender que Archigram en los 70, aunque no construyera, también hacía arquitectura, porque si no, ¿cómo se entiende el Pompidou en París sin haber visto antes esas imágenes? Sí, imposible. Es que generando ideas y generando conocimiento también se está construyendo, ¿no? Si entendemos el concepto construir un poco disociado del concepto de tectónica. Yo creo que esa es la esencia para entender esta parte de los conceptos. Aquí en el chat lo están mencionando mucho justo ahora, cómo separar el producto final de los procesos y de la autoría y todo esto. Yo creo que si separamos el producto final del proceso se entiende fácilmente esto que estamos hablando. Estamos construyendo conocimiento que puede ser la base para una futura manifestación arquitectónica. Bueno, esta me toca a mí. Venga, te dejo yo el chateo. El mismo concepto que antes. Comunicar es producir. Es decir, no podemos escindir en la sociedad de la información y de la comunicación instantánea que nosotros tengamos que hacer algo y que luego tengamos que comunicarlo. No, hay que ir contando, porque al contar compartimos y al compartir recibimos feedback y al recibir feedback cambia nuestra manera de producir. Entonces, escogíamos ejemplos como los muy conocidos entre cultura, arte y las propias escuelas de arquitectura, de talleres en abiertos, procesos abiertos, work in progress, de forma que la interacción entre las diferentes personas se produce al comunicar, es decir, al debatir un proyecto sobre una mesa o sobre los planos del suelo que veíamos antes, también estamos produciendo. Es decir, no es llegar a una imagen final y luego comentarla y criticarla, no, es conversar sobre la marcha. ¿Quieres aportar algo con la imagen? Bueno, aquí estaba preguntando Emilio justamente que en toda esta historia qué lugar queda para la magia o para lo irracional. Creemos que la magia está, bueno, yo personalmente creo que coincidimos, pero la magia está en la motivación, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva a ti a hacer una de esas obras geniales que mezclan la mecánica con
con la parte artística, o qué es lo que motivaba a Archigram o a Jonas Friedman a crear, o a Constant a crear esas grandes ciudades utópicas. Esa es la magia, ¿no? El no dejar de soñar y de buscar soluciones más allá de lo racional. No porque te digan no hay presupuesto o no hay ese material, hay que seguir soñando porque de ahí surgen las ideas más apropiadas, creo yo. En eso consiste ir más allá, no, Sí. no en hacerlo más grande, más potente. Educación expandida. Este concepto está propuesto por los Hemos 98 hace un par de años y literalmente, como ejemplo, aunque luego venga otra imagen, es lo que estamos haciendo. Normalmente aprendemos en cualquier momento y en cualquier lugar y nadie sabe todo y todos sabemos algo. ¿Os acordáis de la anterior diapositiva de la sesión en la que los 8 científicos durante 50 años no podían resolver un problema, mientras que 10 millones de personas en 8 minutos a lo mejor sí podían? Pues de eso va, sumando saberes y compartiéndolo, lo que estamos haciendo es educarnos unos a otros. No hace falta no solo hace falta ir a la escuela o a la facultad para aprender, sino que en la propia calle, con otros colectivos, con otras personas, podemos ir aprendiendo en cualquier parte y en cualquier lugar. Como imagen queríamos hablar del proyecto de Platonic, que tienen un arquitecto entre ellos, pero que sin hacer arquitectura construyen ciudad. Vaya No, sigue. No, bueno, el Banco Común de Conocimientos es un banco, como lo dicen, en donde la gente deposita preguntas y necesidades y otras personas depositan cosas que pueden dar a cambio en respuesta a estas necesidades, ¿no? Y hay intercambios de tiempo, de actividades, yo qué sé, si alguien necesita aprender a utilizar un programa informático que otro conoce, el otro se lo puede cambiar porque esta persona tal vez es una peluquera, por decir algo, y le cambia tiempo y le corta el pelo. Es una vuelta a lo que llamamos la importancia de los bienes relacionales y del hacer comunidad, ¿no? Hay un libro muy interesante acerca de esto, de hace muchos años ya, de Iván Illich, que se llama La convivencialidad, y creemos que es muy cercano a todo esto. Y en un paréntesis, también hablando de educación expandida, queremos agradecer a todos ustedes porque esto mismo que estamos haciendo ahora mismo es educación expandida. Estamos aquí mostrándoles y compartiéndoles nuestras ideas, pero al mismo tiempo nos estamos alimentando muchísimo con todo lo que ustedes ponen en el chat o en Twitter. Aquí nos han compartido a través de Twitter las operaciones del SAL en Portugal, por ejemplo, y que en el 75, o acaban de compartir un enlace a la Nueva Babilonia de Constant en el chat. Entonces todas estas informaciones que también nosotros recibimos hacen que todos estemos en constante aprendizaje, ¿no? Se elimina el papel de profesores a un lado y alumnos al otro, estamos todos en constante aprendizaje, y esto es educación expandida. De media, de Dan Gilmore. Nosotros, la ciudad, no podemos escaparnos con esta filosofía 2.0 a reconocer que la ciudad no solamente está construida por los expertos. Esta imagen lo que representa es la construcción simbólica de la ciudad por parte de gente que está mapeando en la ciudad de en la India en la India también. Uh-huh. No podemos pretender tener el papel como expertos de no aceptar que hay mucha gente que puede llegar a saber pequeñas porciones de conocimiento, aquello que hablábamos también de la larga cola, que sumadas tienen el mismo área o el mismo valor que la que tienen los expertos. Entonces, cuando decimos que tenemos que dar un paso atrás y darle espacio al resto de las personas como expertos, es porque probablemente ganemos el mayor beneficio que si nosotros no renunciamos a ese espacio de conocimiento.
Sí, bueno, es un poco lo mismo que hablamos del concepto que veo aquí que les ha gustado mucho de prosumer. Estamos todos produciendo y consumiendo conocimiento al mismo tiempo, ¿no? Y lo que hablábamos de, por ejemplo, el proyecto de Open Architecture. Un arquitecto que está a 1000 o 2000 kilómetros de distancia, tal vez por mucho esfuerzo y por mucha buena intención que tenga, tal vez no conoce ese material en particular o esa forma vernácula de hacer ese proyecto que la gente local le puede aportar, ¿no? Entonces, aquí es donde confluyen la parte más interesante de donde puede surgir el proyecto, ese conocimiento local y crear una red con todo esto, ¿no? Hoy estamos expandidos en el tiempo también. Sí. Acabo de ver la hora. Estamos terminando. Sí. Todo el mundo es un artista. Esta frase de Joseph Beuys nos gusta mucho y queríamos no escribirlo para no sonar endogámicos, pero comentar que si sustituimos la palabra artista por arquitecto, es muy cercana al concepto de arquitectura en beta. Efectivamente. Bueno, creo que hemos terminado. Nos habéis hecho muchas preguntas. Se habrán quedado muchas en el cajón porque estar hablando y respondiendo a todas es bastante difícil, pero bueno, intentaremos hacer igual que la vez anterior con un post y aquí vía Twitter ir rescatando cada una de ellas, pensándolas, repensándolas, y si no las podemos responder ahora mismo, pues en la siguiente clase seguirán saliendo y estando vivas. ¿Todos son arquitectos o nadie es arquitecto? ¿Y los biólogos? Y biólogos. Biólogos también, si no pregúntenle a Juan Freire por qué siempre anda metido en eventos de arquitectura. ¿No? Sí. Pues yo creo que con la reflexión que nos podemos quedar para la siguiente sesión es pensar eso, si todos hacemos ciudad y todos estamos trabajando en redes para transformar nuestras ciudades, el concepto de que todos somos arquitectos o el concepto mismo de arquitecto, pensarlo para la siguiente sesión y seguirlo discutiendo, ¿no? Damos un poquito de tiempo para ver si hay alguna pregunta en Twitter o... Sí. A ver si me perdí alguna acá, vamos a revisar el chat. ¿Tenéis preguntas? ¿Alguien tiene alguna o comentario más? Valdría la pena preguntarse cuando no todos hacemos la ciudad. Cuando hablamos de hacer ciudad, se me ocurren bastantes ejemplos, pero cuando hacemos ¿cómo se llama? La práctica artística de las derivas. La psicogeografía. Sí. La construcción de la ciudad no solo tenemos que entenderla por construir los edificios, construir las calles, construir los parques, es decir, el transeúnte, ese transeúnte abstracto que a todos nos enseñan, es decir, ese ciudadano que tiene unos derechos, también recorriendo la ciudad lo que hace es construirla. Es decir, su opinión acerca de cómo se hacen las cosas, su participación en cómo se hacen las cosas, su estar a la contra por cómo se hacen determinadas cosas, eso hace ciudad. No estamos hablando de hacer edificios ni de hacer el hardware, hablamos de que las personas van construyendo una serie de relaciones que condicionan al final el resultado de esa presencia física de la ciudad. Espero que te leo alguna más de aquí que todavía. Agentes de procesos, tengo una. A ver. Se hace ciudad al andar. Sí, definitivamente. Todos somos flanurs. A ver, es que este chat es muy pequeño, no sé si me perdí. ¿Quién dijo ahí? Yo tengo una. No sé si me ha perdido.
aquí, si todos hacemos arquitectura, si las ciudades son colaborativas, ¿cómo ligamos esta forma de funcionar tan 2.0 con la manera de funcionar de los políticos, las aseguradoras, etcétera? Vale, tenemos también en Twitter qué tipo de relaciones con el poder proponéis. Bueno, tiene mucho que ver. ¿Os habéis puesto de acuerdo, para preguntar? Pues yo creo que en experiencias, es cierto que han habido hasta ahora experiencias limitadas, porque creo que es una inquietud, nos habíamos dejado llevar bastante por el hecho de que otros tomaban decisiones y hacían la ciudad por nosotros, pero empiezan a surgir muchos ejemplos de que se puede hacer. El ejemplo que pusimos de Turrock en el Támesis es un ejemplo totalmente adecuado para esta pregunta, en donde la gente demostraba que con las autoridades y los técnicos en cuestión, trabajando todos juntos y cada uno aportando lo que cada uno podía aportar, y en una buena comunicación entre todos se logran hacer buenos proyectos, ¿no? Entonces, creo que es difícil porque es lo que decía Paco hace un rato, no se puede cambiar todo de golpe, pero poco a poco, y cada vez vemos que en estos colectivos y las personas que pensamos así somos un poquito más, y utilizando también la cultura de red, que era el tema de hoy, para comunicarnos y compartir, creo que también es un acercamiento más fácil de lograr, porque la gente tiene más acceso a más comunicación y a darse cuenta que su voz sí puede tener validez, ¿no? Entonces, antes con menos comunicaciones y menos informaciones no se sabía. Ahora creo que esto nos motiva más a participar. Yo voy a hacer un poquito cyberpunk. He leído en el chat, por un lado, de que los políticos son 1.0. Los políticos como profesión política están bien, pero si algo no nos gusta tenemos que cambiarlo. De forma que la cantera de donde salen los políticos es nosotros mismos. Se me ocurren ejemplos. En Curitiba, Jaime Lerner. En Medellín, ¿cómo se llama el alcalde? El alcalde de Medellín. Fajardo. Esa gente estaba cansada de cómo se gestiona la ciudad o de los problemas que tenía la ciudad, y entraron en acción. No podemos omitirnos diciendo los políticos, los otros. No estamos hablando de nosotros y los otros. Eso es el concepto tradicional de ciudad y de forma de actuar. Somos una red, de forma que todas las pequeñas acciones que hagamos nosotros y que intervengamos en la ciudad pueden generar en cascada otros procesos. Y sí, dentro de esas acciones habrá algunos líderes que tendrán que tomar ese espacio político, pero no hablo de partidos, hablo de posicionarse con respecto a determinados problemas de la ciudad. En Sevilla hay un ejemplo clarísimo de acción política. El carnicero que se opone a la obra de Jürgen Meyer de Metropol para Sol, lo que ha hecho ha sido recopilar todas las noticias que han habido acerca de esa obra. Entonces esa pequeña acción ha permitido que otras personas tengan acceso a un campo de información que no hubiese sido posible de otra manera. Ese practicante espacial, aunque sea de recopilación de información, está cambiando la política de la ciudad. No hubiese sido posible repasar el proyecto o las cosas que se decían entre los políticos, entre los técnicos, si esa persona no hubiese tomado esa iniciativa. Espera, que estaba respondiendo aquí. José María, veía tu pregunta acerca de España y bueno, te daba el ejemplo de la Diagonal aquí en Barcelona, que si bien estuvo sujeto a toda la manipulación política que cualquier proyecto que sale de la administración sabemos que conlleva, pero al haber, no sé si lo conoces, había la propuesta para modificar la Diagonal y habían sacado dos propuestas, una con unos carriles bicis, otros con el tranvía y tal, y habían sacado solo esas dos propuestas a votación, y luego la gente empezó a preguntar y a reclamar porque no había una tercera opción que era no hacer nada, y presionaron de tal forma que tuvieron que sacar esa opción a voto. Y el día que se hizo la votación, es cierto que hubo poca participación, de hecho muy poca, pero la poca gente que participó votó por la opción C, que era la de no hacer nada. Y aunque la participación fue poca, ese voto tuvo voz, y de momento el proyecto está parado y no se va a hacer nada porque
ya comprometidos, los políticos tenían que responder a ello, ¿no? Entonces es un ejemplo, igual no hubo una participación masiva, pero es un ejemplo de que poquito a poco la gente puede empezar a involucrarse, porque estas personas que no quisieron asistir a votar porque pensaban que no valía de nada, al ver el ejemplo de que los que sí votaron lograron parar esto, pueden estar motivados para una siguiente intervención o para una siguiente necesidad de participación. Entonces creo que son cambios que se van a ir dando poco a poco. Nos quedan 5 minutos para cumplir la hora, o sea que también podríamos preguntarle nosotros a ellos. Sí, sí. Acá se paró un Puljas, pero no creo que por los mismos medios. Con las cosas que hemos contado que... Bueno, aquí en el chat están poniendo varios ejemplos. Eso de que no son proyectos tan aislados, ¿no? De todas formas, con participación también tenemos que decir que está por lo menos en los más medios muy centrado en los NIMBY, not in my yard, backyard, que es más ir a la contra. Lo que estamos hablando aquí también es de proponer. Es decir, no podemos solamente negarnos a que Exacto. el poder haga algo o el político profesional del partido X deje o no deje de hacer algo. Es que la gente tiene que saber que también puede hacer. Te lo comentaba antes con el ejemplo de Canadá, pero es que no hace falta irse tan lejos. En Sevilla hay espacios de construcción de jardines colectivos ocupacionales que no han tenido el permiso del poder, o el ejemplo de la casa invisible que comentamos en la sesión anterior. Producciones de ciudad que simplemente hacen, no cuestionan o no van a la contra, sino que hacen lo que creen que tiene que ser. Aunque luego los medios lo vendan como van en contra de todo el mundo. No, hay que hacer más proactivamente que a la contra. Uh-huh. Estoy leyendo. Sí. Hacer ciudadanía. Hacer ciudad 2.0 es hacer ciudadanía. Pero ciudadanía entendido, y esa es una debate que tengo con OFA de arquitectura, José Pérez de Lama, de que ciudadanía entendido como algo integrador e incluyente. Porque en la tradición histórica, ser ciudadano es pertenecer a un sitio que te da más derechos que la gente que no pertenece a ese sitio. De forma que hay que integrar no solamente a los que están en el padrón o los que están en el Estado, sino que cualquier persona es ciudadana, cualquier habitante es ciudadano, no solamente aquellos que están reconocidos en el papel. Mira, aquí pone Esther un ejemplo de una propuesta para recuperar unos silos viejos. Es un what if, ¿no? Sí, what if, sí. Bueno, no en vano lo mencionamos como ejemplo. Vamos a poner el enlace también en Twitter para los que lo puedan seguir. Carlos, está diciéndome a mí esa afirmación. ¿Cuál afirmación? La de los ciudadanos, ciudadano político. ¿Ciudadano político? Siguiendo la reflexión, todos somos ciudadanos, dejemos de ser arquitectos. Bien, el ejemplo que está mostrando de Esther está muy bueno, porque aparte de valerse de las redes sociales, como Facebook, tienen el grupo en Google. Yo creo que esas cosas van sumando y la gente se va dando cuenta de que puede tener una participación activa en el hacer ciudad. Proponer, utilizar, modificar, operaciones ciudadanas. Uh-huh.
¿Se puede participar en de manera expandida? Me imagino que sí. Yo creo que Whatif es una web totalmente abierta, ¿no? Que se puede participar y darla a conocer en cualquier ámbito. Vamos por lo que sé. De todas maneras, si Dome sí, está... Sí, lo es, ahí está Dome. Vale, qué bueno, sí. Eso te tocaba responderlo a ti. De hecho, en breve incluso se va a descargar. Descargue el código, vale. Genial. Pues Elena, vale. Gracias, Dome, por responder, porque bueno, lo conoce mejor que nosotros el proyecto. Muy bien, y Carlos no responde. Tenemos una pregunta vía Twitter, pero que no se ha terminado de actualizar. No, Carlos. Carlos Cámara es el que estaba preguntando. Pregunta que le da miedo una afirmación y que la meditará, pero como hemos hablado, tan pronto no sabemos cuál es. Sí, no sabemos cuál de las afirmaciones. Bueno, damos un par de minutos y si no terminamos. Y si no terminamos, y ya quedamos. Bueno, avanzando un poco para la siguiente semana, vamos a seguir la misma metodología. Ya está Carlos Cámara ahí. Se refería a la de que todos somos arquitectos. Vale. A ver, en el sentido en el que estamos haciendo el discurso. Cuando habría que preguntarse cuánto porcentaje de la ciudad construida en el que vive más del 50% de la población mundial es arquitectura formal. Es decir, ha tenido a un experto educado en cómo construir un edificio y cómo trazar ciudad y cómo... Sí, no podemos negar que no deja de ser una realidad particular la que vivimos en Europa, en los países avanzados y en determinados lugares de los países en progreso que ahora con la crisis prácticamente superarán a lo que tradicionalmente hemos dicho como países avanzados. Pero hay un montón de ciudad, cualquier slam o cualquier favela o cualquier que se hace en un pueblo mismo, se hace a través de pequeñas decisiones. Ese es el contexto de la frase de todos somos arquitectos. Porque no podemos quedarnos solamente con la arquitectura que está firmada o que está reconocida como tal entre los expertos. Y no podemos valorarla como negativa, es decir, hay muchas cosas que aprender de esa arquitectura o de esa construcción de la ciudad para los expertos, es decir, tenemos que analizar, me acuerdo del post que escribí en Ciudad Viva de las land houses, si es necesario hacer equipamientos de gran tamaño en la ciudad cuando a lo mejor con equipamientos en red que han emergido sin necesidad de que haya un plan general o un plan parcial de esos equipamientos que realmente están atendiendo a las necesidades de la población, y eso ha sido de manera emergente, no ha habido nadie detrás que estuviese planeando eso, sino que la gente lo ha hecho. Con eso me refiero a arquitectos somos todos, en ese contexto, no que cualquier persona pueda estar en el ámbito profesional de la arquitectura, pero bueno, ese yo creo que es otro debate. Sí, yo creo que enlaza mucho con lo que está comentando Pablo, materia MX en el chat, de que la arquitectura siempre se ha dado, siempre ha estado ahí, y de nuevo volvemos a que lo interesante de este concepto es saber disociar arquitectura de la pura disciplina constructiva, ¿no? Porque incluso las promociones o los grandes edificios los pueden hacer ingenieros, no necesariamente arquitectos. Y la arquitectura es más que eso, es crear espacios públicos, es saber integrar actividades en esos espacios, y todo eso ya existe y se ha venido haciendo desde siempre por parte de los ciudadanos mismos, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante es como arquitectos estar con la mente abierta para saber tomar de esa sabiduría local
e histórica y saber cómo aplicarla desde nuestros conocimientos técnicos, ¿no? Entonces creo que de esta forma enlaza un poco con la frase de que todos somos arquitectos. O como experto, es decir, cuando sale la imagen de Canadá con visibilizar por dónde iba a pasar una autopista, como experto lo que valoro es qué gran idea el hacer algo para oponerse a otra cosa que se va a hacer, porque normalmente hablamos de estos proyectos y no se visibilizan, no lo visibiliza la gente, mientras que haciendo ese jardín o agricultura urbana en ese lugar, la gente es capaz de ver la escala. O sea, nosotros como expertos tenemos que aprender de ese conocimiento compartido, cómo interactuar o cómo proponer otras soluciones para facilitar, que también estoy leyendo en el chat, una arquitectura expandida o una ciudad expandida, como también hablamos en la anterior sesión. También Pedro comentaba lo de las diferencias entre formal e informal. Y bueno, lo he puesto en el chat, pero es eso, creo que nosotros en la escuela nos enseñan esa parte de lo formal, ¿no? Y volvemos a que la sabiduría local tiene mucho que enseñarnos. Entonces, si como arquitectos no nos cerramos a lo aprendido en la escuela y podemos tener la mente abierta a aprender de estas prácticas informales, lo que es adecuado para cada caso, y que digamos que el aprendizaje de la escuela lo que nos enseñe es a saber discernir cuándo utilizar cada conocimiento o cuándo aplicarlo, creo que es una buena mezcla. Estamos hablando demasiado de arquitectura, me parece. Vamos a empezar a cerrar un poco. Sí. Cuando queríamos hablar de cultura de red, era reconocer que los arquitectos, expertos, ciudadanos, practicantes espaciales, ahora mismo construyen la ciudad de otra manera, porque la comunican de otra manera, porque trabajan de otra manera, trabajan en red, trabajan con herramientas que facilita Internet, y ese contexto construye una cultura que permite generar otros valores diferentes de las culturas anteriores. Entonces, con este repaso del post que proponíamos y esta keynote poniendo ejemplos cercanos a la ciudad, lo que queríamos era destacar esos valores que habitualmente tenemos insertos en el día a día de trabajar en Internet y de trabajar con otra gente, y destacarlos para ser conscientes y compartir esa conciencia de que tampoco es tan complicado ni es un tema tecnológico, sino que es más una actitud y una manera de hacer que realmente una tecnología. Exacto. Por eso empezábamos con esas fotos de la gente en la India haciendo y pensando su ciudad, un poco para mostrar que el trabajo en redes lo hemos hecho siempre como seres humanos, somos sociales y hemos trabajado así, y simplemente darle el valor a estas herramientas que ahora nos permiten otro tipo de comunicación más abierta, más rápida. Entonces, volver al tema de que es la actitud y no la herramienta, ¿no? La actitud siempre ha estado ahí, entonces utilicemos esa buena actitud, utilicemos estas nuevas herramientas con esa buena actitud. Creo que es la riqueza del trabajo en red. Yo creo que cerramos ya. Sí, yo creo que tenemos que ir. Gracias, Pablo. Tenemos que ir cerrando ahora ya por el tiempo, pero bueno, lo que les comentábamos, tenemos el tour con con el hashtag de USDI. Vamos a darle un repaso durante la semana con Paco, y lo que se puede incorporar a la siguiente sesión lo haremos, y bueno, también haremos un post de resumen y recomendaremos la lectura para la siguiente sesión, igual que hicimos esta semana. Y para los oyentes y para la gente que lo vea después, que lo publicaremos en el post, lo que queremos hacer es una prospección o una investigación, como queráis llamarlo, de estos conceptos que hemos utilizado en cada uno de vuestros proyectos, en cada uno de vuestros casos. Utilizar el hashtag de USDI, sea en Tumblr o sea en Twitter, y si os recuerda algo que encontréis a lo largo de esta semana,
agregarlo, compartirlo, meterlo en el Tumblr, y así vamos enriqueciendo cada uno de los proyectos que están participando en la clase. Evidentemente esto es abierto, es decir, si alguien quiere entrar al juego, sí, vamos, sí, todos son bienvenidos. Encantadísimo. Y poco más, nos vamos a despedir ya. Pablo preguntaba nada más si estábamos grabando los chats. El anterior no lo grabamos porque creíamos que el sistema lo permitía, pero este sí que está grabado, así que si a alguno le interesa tenerlo, nos envían un tweet y lo hacemos llegar, pero está ya documentado a excepción de las últimas 2 frases, la de Pablo y la de César. Así que cuenten con ellos los que los necesiten, porque hay enlaces, hay opiniones de los demás. Entonces, nada, igual lo convertimos en PDF y les hacemos llegar un enlace, si les parece bien. Y bueno, nada, muchas gracias de nuevo, chicos y chicas. Para que no me... Ya no hay ministro, ¿sí? Y hasta la semana que viene, aunque suene un poco televisivo. Sí, un abrazo a todos. Chao.